Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de comunicación. Ya estamos aquí para poder empezar nuestra sesión, nuestra actividad de aprendizaje de la semana 9. Les saludo desde la ciudad de Yurimaguas, la profesora Jessica López, y vamos a empezar nuestra actividad. ¿Qué es lo que vamos a tratar esta semana? Pues bien, en esta semana vamos a trabajar, queridos estudiantes, queridos colegas, ¿ya? Vamos a trabajar la actividad, elaboramos el guión de un podcast para dar a conocer nuestra opinión sobre la contaminación del aire. Pues bien, voy a hacer acá una pequeña reflexión porque ya nosotros lo hemos trabajado, ¿no? La contaminación también del aire a través de la lectura y el análisis de una infografía la semana pasada, ¿bien? ¿Recuerda? Una infografía de la OMS. Entonces, hemos analizado y hemos sacado algunas conclusiones, ¿no? Y decía, pues, que la contaminación del aire también es un tema tan importante como la contaminación del agua, como la contaminación ambiental de manera general, ¿no? ¿Por qué? Porque las enfermedades que está pasando el día de hoy, pues no todo es COVID, ¿verdad? No todo es parte. También tenemos enfermedades pulmonares, cardiovasculares. ¿Y de dónde procede? Todo procede también parte de esta contaminación, ¿no? De nuestro CO2 que vamos a decirles, genera emisiones de gases, ¿no? En nuestra atmósfera y ocasiona en las personas ciertas enfermedades. Entonces, vamos a analizar también esta parte, pero esta vez vamos a elaborar nuestro guión de un podcast para dar a conocer nuestras opiniones sobre la contaminación del aire, ¿ya? Vamos a hacer nuestro guión de podcast. Pues les presento qué es lo que vamos a trabajar esta semana, con qué competencia vamos a trabajar. Entonces, la elaboración de un guión, de un podcast para dar a conocer nuestra opinión sobre la contaminación del aire, lo vamos a trabajar con la competencia, queridos estudiantes, escribe diversos textos en lengua materna. ¿Ya? Escribe diversos textos en lengua materna. Esa competencia vamos a desarrollar en esta actividad de aprendizaje. ¿Y cuál va a ser nuestro propósito? Pues bien, nuestro propósito es escribir un guión de podcast para ser protagonista y dar a conocer, ¿no?, tu opinión y propuestas para un cambio de actitud de los integrantes de tu familia y comunidad para reducir y compensar la contaminación del aire. Bien, tenemos claro nuestro propósito, vuelvo a repetir, y dice, dar a conocer la opinión y propuesta por un cambio de actitud de los integrantes de tu familia y comunidad, ¿no? Pero ¿a través de qué lo vamos a hacer? A través de un podcast, pero esta vez vamos a escribir su guión, ¿ya? Ahora sí, ¿cuál es el propósito, ¿no?, y cuál es la situación de contexto que yo debo conocer, ¿no? Sabemos, nosotros nos encontramos en la ciudad de Yurimaguas, pero en toda esta situación de nuestra Amazonía, la contaminación del aire, pues es uno de los principales retos a los que siempre nos enfrentamos en la actualidad, ¿no? No solamente la Amazonía, la sierra de nuestro país, el norte, ¿no? Los efectos de la contaminación atmosférica pueden ser irreversibles para la vida en el planeta, porque por lo que resulta, ¿no?, indispensable trabajar a fin de evitar, reducir y compensar la contaminación del aire, ¿no? Y esto lo vamos a hacer ¿a través de qué? A través de sus opiniones de ustedes, queridos estudiantes, con estas dos preguntas. ¿Cómo estamos contaminando nuestra atmósfera? ¿Qué medidas debemos tomar en cuenta para reducir la contaminación del aire? Miren esta imagen, ¿no? Si nosotros vemos todos estos cúmulos de basura en este tipo de ambiente, ¿qué nos genera, no? Miren los gases que botan. Entonces, arrojamos la basura, es parte de nuestra basura diaria que se arroja a los rellenos sanitarios cerca de los ríos, ¿no? ¿Y a dónde va a parar eso? Entonces, hay que tomar un poquito de conciencia de nuestra población, de nuestras familias. Bien,
una vez aclarado qué es lo que vamos a trabajar, ahora sí nos vamos de lleno a saber primero qué es un podcast, porque vamos a elaborar un guión, entonces necesitamos saber qué es un podcast. Habrán escuchado en la radio, habrán escuchado o habrán visto también en YouTube los famosos podcasts, y Aprende en Casa es uno de los ejemplos, ¿no? Nosotros tenemos en la plataforma los grandes podcasts, los podcasts, ¿no? Vamos a decirles, son audios, ¿no? De manera digital que se manda, en este caso también a los estudiantes que trabajan con la radio, por ejemplo, ¿no? Para escuchar sus clases, ¿no? Los podcasts salen en nuestros celulares ahora. Entonces, ¿qué es un podcast? Es un audio, una serie de audios que se graban libremente con la finalidad de difundirlos en Internet, ¿no? Yo lo puedo grabar este audio y lo puedo subir a un canal de YouTube, ¿no? Lo puedo subir a mi red social, ¿no? Entonces, ¿qué trabaja este podcast? Historias, se comentan temas diversos, se emplea como recurso. El podcast tiene un inmenso poder en nuestra voz, ¿no? Es decir, lo elaboramos oralmente, ¿ya? Y eso lo vamos a trabajar en la siguiente clase, ya la elaboración del podcast. Bien, ¿qué más debemos tener en cuenta para hacer un podcast? La duración de un programa de podcast es libre, aunque hay que intentar en la medida de lo posible ser conciso, no explayarse demasiado, ¿no? Se recomienda que un programa dure aproximadamente entre 20 y 30 minutos, cuando son programas que también se hacen en la radio, ¿no? Pero cuando son solamente audios, en este caso para estudios, como el caso de nosotros, los maestros, los estudiantes, ustedes ven que los audios no pueden ser más de, no máximo, muy extensos, porque ahora pues nuestras memorias no soportan el tamaño y el peso, ¿no? Entonces tienen que ser breves. Bien, vamos a ver ahora un pequeño video, ¿ya? Un pequeño video que también va a estar dentro del link de trabajo en nuestra plataforma que trabajamos, ¿ya? Dentro de la semana para poder trabajar, que nos llama a la reflexión sobre cómo debemos ser vigilantes para cuidar la calidad del aire, ¿no? Bien. Este video lo vamos a observar también en nuestra clase, ¿ya? En la semana. También vamos a observar la escena de un podcast, ¿no? Y ustedes recuerdan, este podcast se ha hecho bastante popular. ¿Y qué pasaba en la pandemia, no? En la pandemia la gente cuando ha estado en confinamiento, en cuarentena, veíamos que Lima, ¿no? No tenía mucha contaminación del aire. La calidad del aire había mejorado, pero ahora hemos vuelto a lo de antes, ¿no? Porque ya hemos empezado las actividades, empezó a generar de nuevamente, ¿no? Toda esta situación de la vida diaria, donde generamos ya pues, ¿no? Las emisiones de gas a través de los vehículos, a través del arrojo de basura, ¿no? A través de un sinnúmero de actividades diarias, no tanto en las fábricas, ¿no? Y en la ciudad de Lima es uno de lo que ha ocurrido con mayor frecuencia, ¿no? Pero acá en esos meses de marzo fue una alegría encontrarnos con esa noticia.
Bien, entonces solamente he querido pasar un momentito por ese, vamos a decirle, ese podcast sobre la calidad del aire en la ciudad de Lima en los meses de marzo. Usted lo debe recordar, ha sido pasado por los medios de comunicación y también está dentro de YouTube, que también lo podemos descargar. Yo les voy a compartir ya en los grupos de WhatsApp el link, no se preocupen, también los voy a compartir en mi canal. Entonces, bien, seguimos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta todos esos insumos para analizar y ver, pues, qué realmente vamos a poner en nuestro guión, ¿no? Ahora ya nos toca elaborar nuestro guión. Vamos a nuestro trabajo, ¿ya? Son cositas que debemos saber para poder determinar cómo lo vamos a hacer. El guión del podcast es una guía que contiene los detalles, las indicaciones, ¿no? Para realizar, así como los tiempos de las participaciones. Por lo tanto, su elaboración es fundamental, ¿no? Hay que ser también creativos al realizar nuestro podcast, en este caso el guión. ¿Por qué? Porque de eso va a depender ya para hacer la elaboración y la grabación de nuestro podcast en la siguiente clase. Bien, ahora, ¿no? Nos dice, ¿cómo se elabora, ¿no? O cómo nosotros podemos redactar nuestro guión de podcast. Para hacer nuestro guión de podcast, ¿qué debemos tener primero en cuenta? Tener un orden adecuado del guión, utilizando una tabla con 2 columnas, en una considerar el tiempo, ¿no? De cada acto y en la segunda el desarrollo de las actividades. Ya lo vamos a ver luego. En el guión no es necesario escribir todo el desarrollo del programa, queridos estudiantes, no es necesario. Escribir solo lo que a mí me ayudará en mi exposición al momento de grabar, ¿ya? Entonces, vamos a elegir una cortina musical, no una cortina de tela, una cortina, quiere decir un fondo musical que sirva, ¿ya? Así que sirva para nuestra emisión de nuestro programa, de nuestro podcast. El tiempo es bastante importante porque nos va a determinar con anticipación, ¿no? Dar la bienvenida, definir los segmentos, las intervenciones, si vas a tener invitados, ¿no? O simplemente lo vas a hacer tú. Y también tener en cuenta la despedida, en qué momento me voy a despedir. Son, en todo caso, los momentos que yo debo tener en cuenta para hacer mi guión de podcast. Bien, entonces con esa idea, ahora sí nos vamos a mirar. Miren, acá estaba el cuadro de la cual nos hablaba, que tenemos que hacer un cuadro con 2 columnas. Vamos a mirar la estructura del guión de un podcast. Pues en la estructura del guión de un podcast, ¿ya? Nos habla, ¿de qué nos habla? Dice, la estructura de un guión de podcast presenta 3 momentos, ¿ya? Presenta 3 momentos. ¿Y esos 3 momentos cuáles son? Pues bien, ¿ya? O actos, como nosotros también le llamamos, ¿ya? Se llama la introducción, el desarrollo y la despedida. Bien, acá tenemos los pasos que vamos a seguir, ¿ya? Acá tenemos. El primer paso. En la columna vamos a poner nuestros tiempos, como decía acá, ¿ya? Vamos a definir nuestros tiempos. Acá está nuestros tiempos y acá tenemos 4 minutos, ¿no? En la introducción tenemos 12 minutos en el desarrollo y tenemos 4 minutos en la despedida. Acá. ¿Cuánto tiempo son? Dice acá 12 más 4, 16 más 4. ¿Ah? 16 más 4, 20 minutos. ¿Bien? Pero ahora, ¿ya? Este es un modelo. Pero nosotros en el caso de nuestra área no vamos a poder utilizar este tiempo, queridos estudiantes. ¿Por qué? Porque el audio va a ser bastante pesadito, ¿no? Imagínense que tenemos que recepcionar cuántos audios de nuestros estudiantes, ¿no? De acuerdo a las secciones. Entonces, nosotros lo vamos a hacer de manera personalizada y ya se les va a decir de cuántos minutos, ¿ya? Pero eso es un ejemplo, ¿ya? Entonces, en la introducción vamos a tener en cuenta justamente
¿no? Nuestra carta de presentación. ¿Cómo es? Es presentarnos, decir nuestro nombre y exponer ¿no? a nuestros oyentes, a nuestro público, de qué vamos a hablar y de qué forma lo vamos a hacer. Quiere decir que acá vamos a decir nuestro título, cómo lo vamos a titular a nuestro podcast. Hablando, por ejemplo, ¿no? Hablando con Jessica sobre la contaminación ambiental. Entonces, cada uno le van a poner un título. En el desarrollo, ¿qué es lo que qué es lo que nosotros vamos a querer que vaya como en nuestro cuerpo y vamos a compartir en nuestro cuerpo de nuestro texto, ¿no? Lo que vamos a desear contar, ¿no? Y esto lo vamos a hacer con total libertad, ¿ya? Sobre el tema que vamos a transmitir. En la despedida, queridos estudiantes, va a ser el momento pues, para que tú llames a la acción ya, ¿no? Es decir, lo que tú propones como un cambio climático. Entonces, en esta parte vamos a también a tener en cuenta la actitud con referencia al tema tratado. A la gente a comentar y compartir tus contenidos empleando diferentes medios, principalmente las redes sociales. También es un momento oportuno para adelantar algún contenido del programa siguiente a modo, ¿no? de enganche, o sea, que la persona en la siguiente clase se quede enganchada con lo que tú nos has visto en este guión, ¿no? Y lo que vas a decir en tu podcast. Bien, finalmente vamos a dar las gracias a nuestro público, a los oyentes que te van a acompañar y luego te despides de ellas o ellos, ¿ya? Bien, entonces tenemos que tener en cuenta estos 3 momentos principales. No nos olvidemos, introducción, desarrollo y despedida. Son los momentos de la estructura de este guión que nosotros podemos realizar. Bien, vamos borrando. Bien. Nos vamos ahora a la siguiente presentación. Dice, para elaborar nuestro guión de podcast, nosotros sabemos para trabajar siempre, ¿no? La elaboración, ya sea de un guión, de un texto, siempre vamos a tomar en cuenta, ¿no? Los procesos, ¿no? Que vamos a seguir para la realización. ¿Y cuáles son? Planificar, textualizar y revisar. Son los 3 procesos que nosotros debemos seguir, ¿no? Para planificar nuestro guión, ¿no? Y escribir cualquier tipo de texto. Entonces, vamos a observar ahora el primer paso. Vamos a planificar nuestro guión del podcast. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bien, vamos acá, observando, ¿ya? Y nosotros tenemos acá, queridos estudiantes, una tablita, ¿ya? Una tabla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pensamos en los efectos de la contaminación del aire y qué acciones podemos proponer para mitigarlos. Luego vamos a escribir, dice, escribamos las respuestas a las preguntas del siguiente planificador. Aquí está nuestro planificador. ¿Cómo será la introducción? Me pasé muy rápido. ¿Cómo será la presentación? Personal y nombre del podcast. Entonces, ¿yo qué pongo acá? La presentación personal y el nombre del podcast, ¿no? ¿Cómo será la introducción? Entonces, yo digo, acá yo tengo un ejemplo, les he puesto abajo, la contaminación del aire es una realidad muy preocupante, ¿no? Puedo seguir este ejemplo, pero lo tengo acá y yo lo voy a ir redactando, ¿no? También voy a poner, pues primero, yo soy la estudiante, ya, la estudiante María de la institución educativa tal, ¿no? De la ciudad tal, y en esta oportunidad voy a hablar, ¿no? Voy a proponer algunas acciones para mitigar la contaminación del aire. Pero primero hablamos un poquito del tema de la contaminación del aire, ¿ya? Entonces, ¿cuál será el resumen del podcast? ¿Cuál será el resumen? Yo que voy a poner
Entonces voy a iniciar mis ideas y voy a presentar qué información yo voy a poder llevar a la práctica para apoyar a la conservación, ¿no? De tener una ciudad limpia y menos contaminada con aire, ¿ya? ¿Cuáles serán los puntos importantes o las ideas fuertes en el desarrollo del tema? ¿Cuáles van a ser esos puntos? ¿No? Van a ser las prácticas que yo voy a considerar dentro de mi familia y en la comunidad que voy a poner, ¿no? Ya les estoy diciendo la respuesta. Bien, ¿cuáles serán las propuestas que presentarán? Recuerda contar con argumentos para sustentarlos. Entonces, ¿qué voy a añadir yo ahí? Voy a añadir de repente, a ver, ¿no? Una idea, mis ideas. También puedo añadir un ejemplo de cómo lo voy a hacer, ¿no? Por ejemplo, en nuestras casas, yo les doy un ejemplo así, pequeño, breve, ¿no? Estamos acostumbrados a consumir de repente por ahí en algunos hogares, algunos hogares, las famosas gaseosas, ¿no? Esas botellas que hacemos también las arrojamos a nuestra basura, ¿no? De nuestro residuo sólido. ¿Y qué debemos hacer? Debemos reciclar, ¿no? Esas botellas nos pueden servir en casa también para de repente reutilizarlo como florero, para poner hasta un portalapicero, o sea, hay sí, muchas situaciones, y de esa manera pues no vayan a parar nuestros basureros y se siga contaminando, y eso demora en degradarse, ¿cuántos años entonces? Y eso va a parar a los ríos, las tapitas, no sé, ¿no? Toda una cadena de contaminación, de problemáticas que conlleva. Entonces, ya está ahí una propuesta, ¿no? ¿Cuál será la fase que emplearás al final del programa? También nosotros podemos, en esta parte, ¿ya? Nos vamos a ir a mirar, pues, nuestros episodios, ¿no? Que nosotros podemos ya iniciar a hacer nuestra conversación. O sea, acá vamos a planificar hacer nuestro primer borrador, en otras palabras, ¿ya? Nuestro primer borrador. Bien. Luego de ello, queridos estudiantes, vamos ya a trabajar la textualización, ¿ya? La textualización a manera de nuestro guión, nuestro borrador. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Redactar un borrador teniendo en cuenta el planificador, que ya lo hicimos arriba, ¿no? Planificador. Considerando que los conocimientos, la experiencia acerca del tema, puedo preguntar a mi mamá, a mi papá, cómo lo puedo hacer, qué propuestas me da, porque ya algunas propuestas ya lo han hecho la semana anterior, ¿no? Y cuáles son esas acciones, y esas acciones que ustedes van a tomar, acá ya está, acá hay algunas acciones, acá están algunos ejemplos. Contrarrestar los efectos de la contaminación ambiental en la salud a partir de prácticas cotidianas de actividad física, ¿ya? Por ejemplo, como estamos con el aire está contaminado, nos está afectando nuestra salud, pero ¿cómo debemos contrarrestar? Pues haciendo ejercicios para que nuestros pulmones estén sanos y saludables, ¿no? Porque justamente esto del COVID nos ataca bastante a los pulmones, pero no todo es COVID, también es parte de las enfermedades respiratorias. Asumir la autoestima como valor personal para brindar alternativas de solución a problemas diversos. Cuán importante es, ¿no? La autoestima, la valía personal, ¿no? De esa manera, pues, estar bien y poder ayudar a otras personas. Crear un cronograma de actividades que nos ayuden a superar enfermedades relacionadas con el estrés y la obesidad. ¿Quién no ha pasado por el estrés en esta situación de pandemia con estas clases virtuales, con toda esta temática, ¿no? Disminuir la cantidad de residuos sólidos que producimos en casa, que ya les hablaba, ¿no? Les había adelantado. En el guión no es necesario escribir todo, solo vamos a escribir, jóvenes, aquellos que nos sirva como guía, de manera que cuando nosotros grabemos el podcast nos olvidemos las ideas propias, ¿ok? Entonces vamos a tener en cuenta toda esta parte para elaborar ya nuestro primer borrador. Y ahora nos vamos a esta parte, mucho me había adelantado, ya, a tener en cuenta la estructura que ya lo vimos arriba,
Lo estoy poniendo acá. ¿Cuál era la estructura? Recuerda, introducción, desarrollo y despedida. ¿Ya? Introducción, voy a presentar yo, me voy a presentar yo, voy a presentar mi tema, de qué voy a hablar, voy a desarrollar un poco la temática y en el desarrollo puedo poner también, colocar mis ideas, qué dice de repente tal autor sobre la contaminación del aire, cómo está nuestra contaminación del aire acá, ahora, actualmente en nuestra ciudad, ¿no? ¿Cuáles son las emisiones de gases, no? Ustedes saben que las emisiones de gases se dan en micras, ¿no? Entonces, tenemos de 10 micras a 2.5, ¿cuánto nosotros estamos con esta contaminación? ¿No? Y finalmente, pues hago mi despedida. Y ya les voy dando ciertas pautas. Nuestro postcard debe tener un título, debe tener una imagen, ¿ya? Una imagen también para poder ya realizar luego para la próxima nuestra actividad ya, la grabación del podcast. ¿Okay? Entonces, teniendo en cuenta estas ideas, nosotros nos vamos ahora, queridos estudiantes, a revisar nuestro guión de podcast. Ya lo realizamos, ahora vamos a revisar. ¿Y qué vamos a revisar? Pues bien, vamos a revisar si nuestra introducción que nosotros acabamos de explicar y hacer, se visualiza el resumen del tema a tratar, siempre vamos a ir marcando, ¿no? Pero si es que lo hemos hecho, si no, tampoco no podemos mentir, ¿ya? Yo sé que ustedes lo van a lograr. Yo siempre soy positiva y sé que lo van. El desarrollo que presentan las ideas y puntos de vista del tema que desea compartir de las acciones que impulsaremos, ¿no? Lo han presentado de esa manera. El lenguaje es formal, claro y fácil y comprensivo. Pues simplemente esto es para ir cotejando ¿no? Si es mi revisión a través de lo que yo he hecho en mi guión, ¿ya? Si la despedida que presenta están llamando a la acción, ¿no? Siempre recuerde, llamar a la acción, o sea, un hecho a la gente que no se involucre a no contaminar, ¿no? Nuestro aire y de esa manera pues no tener mayores problemas con nuestra salud física, ¿verdad? Entonces, queridos estudiantes, esta parte también es bastante importante, ¿ya? Que ustedes deben realizar. Bien, ahora tenemos, una vez que hasta ahí hemos acabado, pues ya hemos culminado y podemos realizar y evaluar nuestros avances, nuestros criterios, que siempre semana a semana lo hacemos de manera global. Si logré cada uno de los criterios, adecué el texto, organicé y desarrollé las ideas, utilicé las convenciones del lenguaje de forma escrita, reflexioné y evalué la forma y el contenido y el contexto del texto escrito, entre otros, ¿no? Tengo que revisar estos criterios si he logrado, estoy en proceso. Ya esa autoevaluación también lo hacemos nosotros. Pues bien, ahora sí, se les deja como material dos textos en los cuales ustedes van a tener que leer, queridos estudiantes, está dentro de la ficha que les pasa siempre, ¿ya? Cómo escribir el mejor guión para tu podcast. ¿Ya? Entonces acá nos explica también qué es un podcast, así como yo les he explicado anteriormente en las presentaciones también acá, cómo es, cuáles son las partes, qué debo hacer, está todo, entonces es cuestión de leer, ¿ya? Acá hay 2 páginas que tienen que leer, que es parte del texto, y tenemos también aquí, ya, el siguiente texto, me preparo para organizar, ¿no? Para organizar mis ideas. ¿Las ideas de qué? De planificar, pues, mi guión, ¿ya? Cómo escribir el mejor guión para tu podcast. Y acá nos explica, ¿no? También cómo lo vamos a hacer, cuáles son las ideas. Es importante, queridos jóvenes, que ustedes lo lean, esos 2 textos que les acabo de presentar. También estarán en las fichas, ¿ya? Muy bien, entonces hasta aquí es nuestro trabajo, empaparnos de qué es un podcast. También está dentro de este trabajo, les voy a pasar el link del podcast para que ustedes ya se vayan guiando cómo lo tienen que hacer para la próxima clase. Nuestro reto es hacer el guión, ¿ya? Y entregar como evidencia el guión redactado. ¿Ya? Ese guión, entonces, introducción, desarrollo y la despedida. Eso me van a tener que entregar
como evidencia en esta semana. Bien, muy agradecido, muy agradecida por esta, ¿no? Por esta participación de una nueva actividad de aprendizaje de la tercera experiencia, ¿no? De nuestra plataforma de la web. Entonces, me despido deseándoles que siempre se sigan cuidando y motivándoles siempre, queridos estudiantes, a seguir con ahínco, esfuerzo, estas clases virtuales. No desmayemos, siempre adelante, a pesar de las dificultades, cualquier cosa siempre nos hacen saber por los canales de comunicación que nos mantenemos. Bien, será hasta la próxima clase, a cuidarse y hacer un buen trabajo en esta parte de planificación. No olviden darle like a nuestro video, también suscribirse. ¿Okay? Entonces, siempre recordarles que debemos cuidar nuestro ambiente, cuidar nuestro aire. A veces nosotros somos los ocasionantes y no queremos tener esta imagen deprimente, ¿no? Queremos tener así como la Miss sonriente. Entonces, me despido. Hasta una nueva experiencia.